Hola, buenas noches, jóvenes caficultores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles esta maravillosa noche. El día de hoy les traemos pues el cierre de la clase. Traemos pues una pequeña clase también ahí para que ustedes puedan pues seguir poniendo en práctica lo que son estos conocimientos. Y pues para que ustedes puedan conocer un poquito acerca de sigan conociendo acerca de lo que es la trazabilidad del café. Esta vez, la vez pasada, estuvimos hablando de barismo, qué hace el barista en la barra, enfocándonos más en el tema de arte latte. Y esta vez nos vamos a enfocar en el tema de métodos de filtrado. Entonces, por acá tenemos siempre las recomendaciones, conectarse preferiblemente desde una tablet o computadora, verificar que tengan una buena conexión Wi-Fi, siempre conectarse unos 5 minutos antes de iniciar la clase, siempre utilicen su nombre real al ingresar. Antes de pues, para poder hacer las preguntas, levanten la mano o envíen sus consultas al chat. Al ingresar siempre apaguen lo que es su micrófono, su cámara, utilicen audífonos si les es posible. Recuerden registrarse y tomen nota de lo más importante o lo que más les llame la atención. Entonces, ahorita, sin más preámbulo, vamos a pasar pues, a presentarles a su instructor del día de hoy. Es una persona que ya ha estado con nosotros, una persona muy querida por parte del staff de jóvenes caficultores y que siempre está dispuesto a ayudarnos. Él es Ejérico Loaiza, él es barista regional de Nestlé Centroamérica, así que bienvenido, Ejérico. Hola, hola chicos, ¿cómo están chicos y chicas? Un gusto compartir con ustedes otra vez este tema que fue con la forma en la que yo ingresé al mundo de café. Mis primeros trabajos o mi primer desempeño en temas de café fue con método de infusión, por goteo y por inmersión. Así que vamos a entrar en tema de una vez. ¿Qué es la definición propia de un método de infusión? Es una bebida obtenida del café al verterle o introducirle agua caliente, sin que ésta llegue a su punto de ebullición. Para muchas personas es la mejor forma de obtener una taza completa, porque nosotros estamos en control de la mayor cantidad de variables a la hora de hacer la extracción. Y otro tema que es sencillo y fácil de preparar en casa. Entonces, la inversión para poder nosotros comprar métodos de filtrado es bastante baja y la verdad podemos utilizar diferentes métodos para tener diferentes perfiles de sabor en el tanto nosotros queramos jugar con el café. Si ven aquí el cuadro, tenemos la diferencia entre cada uno. Hay filtrados que son por goteo, hay filtrados que son por presión y hay extracciones que son por inundación o inmersión. Eso es importante porque tenemos que definir específicamente cuál es el método que vamos a usar y más adelante vamos a ver las variables. La siguiente. En cuanto a los métodos de infusión, en general vamos a tener 5 puntos críticos de control. Esto va a aplicar para todos los métodos que ustedes vayan a utilizar. ¿Cuáles son? Uno, el café. Dos, la temperatura del agua. Tres, la granulometría o grado de molienda. Cuatro, la relación café versus agua, vendría siendo algo así como la receta. Y la dosificación, que es la cantidad de veces que aplicamos agua sobre el café para realizar la extracción. Si ven abajo en el cuadro, tenemos diferentes granulometrías o grosores en la partícula de café, donde tenemos de muy fino a grueso o rocas. La siguiente. Entonces, ¿qué es importante? Conocer nuestro café. A partir de ahí vamos a encontrar que el café tiene 4 enemigos básicos, por así decirlo. El enemigo número uno es la oxidación. El oxígeno hace que el café pierda aromas y aceites esenciales. Entonces, el café al estar en contacto con el oxígeno se degrada. Número uno, oxígeno, tenemos que tenerlo guardado en recipientes que permitan la mayor cantidad de estabilidad del oxígeno residual, como los que ustedes ven abajo a la derecha, que tienen un sellito de hule para poder guardar el café. Segundo, enemigo, los olores. Si lo ponemos cerca de consomés, especias y olores fuertes, el café tiende a absorber esos olores. Entonces, un error
garrafal es guardar el café en el refrigerador, que no hay lugar con más olores que un refrigerador. Entonces pensemos en recipientes que puedan ser de cierta forma sellados o cerrados, evitando utilizar este aluminio porque también el café tiende a tomar ese sabor, utilizando principalmente acero inoxidable, vidrio ámbar o vidrio en lugar oscuro. ¿Por qué? Porque también existe, bueno, el tercer enemigo es la humedad. Entonces, el café tiene una particularidad o una característica que se llama higroscópico. Entonces, el café absorbe humedad. Si lo ponemos en lugares o en envases poco aptos para poder aislar la parte de humedad, el café se va a poner húmedo y se va a degradar. Y el cuarto enemigo ese está en mucha discusión, pero estamos muy convencidos desde la parte científica del café que el café es fotosensible. Por eso es que les señalo que el vidrio ámbar, como el vidrio de la cerveza, o bien recipientes de acero inoxidable que sean oscuros para que nos ayuden a evitar la degradación por luz. Importantísimo o indispensable conocer las características de nuestro café. Siguiente. Para eso también tenemos que conocer qué proceso de beneficiado estamos trabajando. Existen 4 procesos macro llamados lavado o semilavado, miel o honey, proceso natural o procesos anaeróbicos. La siguiente. El lavado o semilavado pasa por una desmucilaginadora, que es la palabra más complicada que van a encontrar en café en español. Así que si quieren practicarla mientras estamos en la charla, lo pueden ir practicando. Desmucilaginadora, que es donde el café después de chancado, después de quitarle la pulpa, pasa por un proceso de lavado por fricción. Esa maquinita, ustedes la ven en la foto de la izquierda, está sin usar, en la foto de la derecha ya se está usando, donde por corriente de agua el café sube y tiene como una serie de escobitas que le quitan el mucílago o la miel al café para pasarlo lavado. Normalmente yo hablo de semilavado porque cuando no es por pila de fermentación o por que está en la siguiente diapositiva, es muy difícil que se le quite el 100% del mucílago. Tendría que pasarlo varias veces por este sistema para poder garantizar que no va a tener miel y aún así en la ranura va a quedar miel. Si ponemos la que sigue, es el sistema anterior, que era por pila de fermentación, donde el café se quedaba sumergido y por procesos bacterianos se iba separando la miel de, el grano. ¿Qué es lo que pasa con este? Que se usan cantidades de agua muy altas y es altamente contaminante cuando no hay plantas de tratamiento para tratar esa agua que queda residual. El agua sale muy ácida y no se puede utilizar en cultivos o no se puede utilizar para consumo. Hace muchos años cometíamos los errores de tirarlas a los ríos y eso generaba una contaminación a donde iba la corriente del río. Entonces, por eso son los métodos mecánicos que vimos anteriormente. ¿Cuál es el costo? Que no lo lavamos al 100%. Siguiente. En cuanto al miel y honey, ahí están viendo, el café tiene 2 semillitas. Se le llama un fruto dicotiledonio. Entonces lo que se hace es que se le quita la cáscara, como ustedes lo ven ahí, y se queda esta parte brillante que es el mucílago o la miel. Siguiente. Entonces el café no se lava, sino que se pasa directamente a una parte de secado. Antes se tiraba a patios de secado, como comentamos en una clase, que ya estamos trabajando eso con un proceso más inocuo. Se trabajan en alturas. Entonces ahí ustedes ven una cama africana en el lado izquierdo de las que son a la intemperie y el que está en el lado derecho es la gente que tiene más recursos y puede construir un invernadero para generar un secado más parejo. Ahí el café se pone solamente quitándole la cáscara y él empieza a absorber ese mucílago, y lo hace parte de su sabor en la semilla. Siguiente. Este es el proceso natural. Aquí el café no se chanca, no se le quita la cáscara, sino que se pone a secar en camas africanas, buscando los sabores maduros de la cáscara se impregnen al grano. Entonces permiten sensaciones muy a fruta madura, frutos rojos, eh, como cáscara madura. Entonces el café tiene notas vinosas también y es el café más caro de procesar,
y el café más delicado de procesar, pero igual es el café de los que pagan más caro, porque el café por fermento de fruta hay que estar encima constantemente del proceso de mover. Entonces, ese es el proceso natural. La que sigue. Esto es una hoja de catación del SCA. Ya ahora ha tenido unas variacioncitas ahí, pero básicamente lo que busca es evaluar los atributos del café según el proceso que nosotros hayamos visto anteriormente, y esto también define mucho el tema de precio. Entonces ahí evaluamos características de fragancia, que ese se evalúa en seco y es una evaluación de intensidad. Después de eso, ya ustedes vieron, me imagino, en una clase de catación, el tema de la evaluación de aroma, que también es una evaluación de intensidad. Y ya después empiezan con la parte de sabor. No me voy a detener mucho aquí porque lo vieron en otra clase. Siguiente. Esto es súper importante porque al final de cuentas esto les va a ayudar a ustedes a entender qué café comprar. Existe una pirámide de precio, que es lo que normalmente nosotros usamos a la hora de generar discusiones de compra y venta, donde dice que los cafés de menos puntaje a 80 son cafés de mainstream o lo que se conoce como cafés de consumo. Entre 80 y 85 podríamos clasificar el café en specialty coffee. Ya son cafés mucho más densos, con sabores un poco más complejos, que aguantan mayor temperatura de tostado, que son más fáciles de manipular en temas de tostador y que no vamos a tener que disfrazar sabores poco agradables porque es un café que ya entra en una categoría de selección mucho más alta. Después de 85 puntos es el café que se considera boutique. En este caso ya estamos hablando de cafés que tienen bastante consistencia, que su grano es bastante parejo, que la selección también del grano por tamaño es bastante el rendimiento. Entonces ahí estamos trabajando cafés de muy alta calidad. Y el champán, que normalmente son cafés que suben de 90 puntos, ahí el productor pone el precio, porque es un café con un sabor tan impresionante, tan bueno para los catadores, que la discusión ya tiene que ver con un tema de precio, no con un tema de nota. Siguiente. Entonces, más o menos esto es para que vean un tema de altitudes y de los sabores que ustedes van a tener. No me voy a detener acá para avanzar con el tema de los métodos. Pero todo esto es importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a definir los siguientes pasos. Por ejemplo, el tema de la temperatura del agua. Normalmente recomendamos que la temperatura sea entre 92 y 96 grados. ¿Por qué? Porque libera materiales aromáticos más rápidamente, permite la correcta extracción de otros sólidos solubles importantes. El punto de ebullición del agua a 100 grados extrae sabores poco agradables. Y lo ideal sería que si tenemos cafeteras eléctricas de las que son más baratas en la casa, entonces que si ellas disparan a los 100 grados, que dejemos el agua volver a su punto de efervescencia un poquito más estable en 30 segundos para poder nosotros generar la extracción de la taza. La temperatura ideal para consumir café negro, o sea, un café americano o mal llamado americano, que es por filtrado, es entre 80 y 85 grados. El 98% de la bebida es agua, así que es importante que ustedes también se acostumbren a probar el agua, porque nada ganan ustedes teniendo un conocimiento bueno sobre el café y un conocimiento importante sobre el almacenaje del café, si a la hora de llegar a utilizar un agua, el agua no tiene muchos minerales y te afectan el sabor. Entonces, indispensable un calentador de agua eléctrico y, por ejemplo, el de arriba, el negro, tiene una base que te mantiene la temperatura, por ejemplo, entonces es ideal, pero son bastante caros. Y si no, los de abajo, que se le llama cafetera cuello de cisne a cualquiera de las dos, y lo que hace es que ustedes calientan en cafetera eléctrica y lo pasan ahí para tener una mejor aplicación. La siguiente. El otro punto que vimos es el grado de molienda. Es importante que nosotros sepamos que el tiempo de contacto que va a tener el café con el agua es el que va a definir el grano de molienda. Si vamos a tener tiempos de contacto cortos, moliendas más finas. Si vamos a tener tiempos de contacto más altos, moliendas gruesas o rocas. ¿Qué nos va a definir la molienda? El tipo de método que vamos a utilizar.
Si son, por ejemplo, filtrados por inmersión, como la prensa francesa, o si vamos a usar un sifón, mal llamado sifón japonés, pero un sifón, esos van a entrar con un tiempo de contacto mucho más alto y con una temperatura mucho más alta. Entonces vamos a necesitar una molienda más gruesa que nos permita poder llevar el tiempo de contacto y la temperatura a un mejor fin. Entonces, de acuerdo al método, ustedes van a utilizar, según el gráfico que está abajo, extra fino, fino, medio, medio grueso, grueso o extra grueso. Para eso es importante que tengamos un molino que tenga graduación y ojalá que sea de muelas cónicas. Cuando yo comencé con café, empecé utilizando el de arriba y ese es con aspas. Son como procesador de alimentos que sí es cierto que van a quebrar el café, pero no lo van a moler. Entonces van a tener o muchas rocas o muchos finos, pero no van a tener una molienda que sea estable y consistente. Entonces es mejor de muelas cónicas, ahí de acuerdo a las posibilidades. El que sigue. La relación de agua-café, nosotros en Latinoamérica y en América Central, en los países que he visitado, estamos acostumbrados a hablar de cucharadas y cucharaditas. Aquí no juega eso. Aquí vamos a estar directamente con la parte de poder generar nosotros una relación que sea estable y que sea evaluable o repetible según la receta. Entonces, la que yo recomiendo es esta, de 6 gramos de café versus 100 gramos de agua. ¿Cómo pueden mejorar el proceso para que no les dé pereza estar pesando a cada rato? Con un scoop, ustedes pueden medir en una pesa cuánto tiene ese scoop y ese que sea el que sigan utilizando. Para que no hablen de cucharadas, porque hay cucharadas rasas, hay cucharaditas que miden otra cosa, hay cucharadas con bastante cantidad, aquí las llamamos copetonas, pero no vamos a tener un estándar. Lo ideal acá es que no castiguemos al café. ¿Por qué? Porque yo te llevo un café y vos lo haces a 7 gramos por 100 y Nelson les lleva un café y ustedes lo hacen a 5 gramos por 100. Evidentemente, de Nelson vas a ver, no sé si fue en Honduras que lo escuché, aguachirria, si eso existe, o aguado. Este, Es e- así, esa agua es aguachirria. chirria Ajá. o sería suave, por decirlo, o sea, que Ok, no sabe. vas a ver más ralo, Ok, más correcto. aguachirria que el mío, porque el mío usaron más cantidad de café, pero ¿cómo se dan cuenta ustedes si no estandarizaron su propia receta? Entonces, acostúmbrense siempre a usar 6 gramos por cada 100. Si lo quieren hacer más sencillo, 30 gramos de café por 500 mililitros de agua. Si lo quieren hacer en un litro, 60 gramos de café por un litro de agua o 1000 mililitros. Pero no se muevan de ahí. Eso les va a permitir estandarizar una dosificación y una relación o un ratio y a partir de ahí ustedes empiezan a tomar decisiones. Resulta que un café a 6 gramos por 100 fue demasiado ralo y ustedes quieren algo un poquito más fuerte, pero ya toman la decisión en función de una fórmula o de una receta estándar. ¿Cuáles son los propósitos? Que les rinda el café usando la dosis necesaria, que logren extraer y maximizar cada sabor presente en el café y que puedan generar una taza balanceada y gustosa. Para eso vamos a requerir una báscula digital. Yo siempre recomiendo que compren básculas de marcas de café, porque hay otras que se apagan o cuando tocan agua se descalibran o no son tan precisas. Las de café normalmente tienen cronómetro de un lado que les va a permitir ver la siguiente parte y también el peso. Marcas como Ario, como Calita, como Tiamo, cualquiera de esas marcas les puede funcionar. Y los que quieran irse más allá a comprar Acaya, que es la que Nelson me prometió que me iba a regalar ahora que vaya a Honduras. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a ver? La dosificación, que era la otra parte del proceso. ¿Cómo aplicamos el agua? Como una receta de cocina, tiene que haber consistencia. Entonces, esta foto fue muy interesante porque casualmente me pasó en El Salvador, que si ustedes logran ver la foto de cerca, el café tiene como 3 capas. Tiene un hueco en el centro abajo, tiene como una areola en el medio y tiene la parte de arriba con café. Ese café que quedó arriba fue porque no se hizo una preinfusión y el café estaba muy fresco. Entonces, ¿qué es la preinfusión? Es humectar el café
previo a empezar nosotros a hacer la aplicación total del agua. ¿Qué se recomienda en una preinfusión? Que ustedes utilicen el doble del agua en función del café que usan. O sea, si usan 30 gramos de café, 60 gramos de agua. Si usan 40 gramos de café, 80 gramos de agua. ¿Qué nos va a permitir eso? Que el café nos hable. Entonces se va a producir un efecto que se llama blooming, que es que el café, cuando está muy fresco, que es diferente al pan, nosotros normalmente cuando vemos el pan, queremos que el pan esté calientito y recién hecho. En el caso del café, no, más bien nos tira sabores ásperos, entonces necesitamos que el café repose. Lo que generó ahí fue que tenía tanto gas del proceso de tostado que el gas le ganó al agua. Entonces, imagínense el granito de café, el gas está intentando salir del grano y el agua está intentando penetrar el grano para extraer los sabores. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Facilitar ese ingreso del agua. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una preinfusión. Le decimos al café, ok, dígame si usted está muy fresco o no con un poquito de agua que yo le ponga. Entonces ahí vamos a ver si el café no generó reacción, que es como un Alka-Seltzer que se infla, quiere decir que el café lo podemos utilizar con una preinfusión más corta. Pero si el café se infló mucho, quiere decir que necesitamos darle espacio para que saque el gas y me permita a mí en que ingrese el agua. Entonces, ¿cuál es la dosificación que yo recomiendo para cualquier método de filtrado? Cualquiera que utilice filtro que nos permita en volumen sería 40 gramos de café por 680 mililitros de agua. ¿Por qué? Porque yo lo puedo dividir en 4 aplicaciones. Puedo generar una primera aplicación que es la preinfusión. Si les dije que se usaba el doble de agua, entonces 40 gramos de café, 80 gramos de agua. Nos quedan 600 gramos o mililitros de agua que podemos dividir en 3 aplicaciones de 200. Entonces, preinfusionamos y después de eso aplicamos 200, 200, 200. Y es una receta lo más estándar posible para que ustedes sigan probando sus cafés y a partir de ahí tomen decisiones. Puede que quieran cargarlo un poquito más, puede que quieran cargarlo un poquito menos, puede que sea un natural y que no les guste tanto el sabor o el resabio que les deja, puede que sea un café miel y ustedes quieran potenciar el dulzor, puede que sea un café lavado y que ustedes quieran al final de cuentas que tenga más acidez. Entonces, todo eso ustedes lo deciden cuando ustedes hacen una primera evaluación estándar como esta que les dejo acá y a partir de ahí empiezan a tomar decisiones sobre su café. No se pueden dejar islas. Tienen que acostumbrarse a generar una aplicación consistente, o sea, que toda la superficie de café quede humectada. Y eso va a permitir que ustedes utilicen el 100% del café que están trabajando. ¿Qué es importante? Cronómetro o medidor de tiempo. Por eso les decía el tema de la báscula. Si la báscula puede llevar el peso y adicionalmente llevar el tiempo, es lo mejor que pueden comprar. Es una buena inversión porque así manejan las dos pantallas haciendo la misma aplicación y se van acostumbrando. La siguiente. Aquí lo vamos a ver ya aplicado a métodos de infusión o métodos de inmersión. En el caso de la prensa francesa, normalmente lo que nosotros hacemos es que agregamos el 100% del café a la prensa, le agregamos el agua y lo dejamos ahí inmerso. Entonces, por eso es que se trabajan tipos de moliendas gruesas. Para el café que yo utilicé en este caso, en el de origen de ustedes de Honduras, yo utilicé 35 gramos de café versus 500 de agua. Vieron que yo les dije que era 30-500, pero como ya lo probé en mi forma estándar, yo sabía que necesitaba cargarlo un poquito más, entonces lo dejé en 35 gramos, perdón. Dosificación, hacemos una preinfusión. Aunque sea por inundación, tenemos que entender y ayudarle al café a sacar el gas. Y después de ahí se hace una sola aplicación. El tiempo de contacto va a variar de acuerdo a la densidad del grano. Si tenemos granos de zonas bajas, menos tiempo de contacto. Si tenemos moliendas muy finas, que por ejemplo pasa mucho, hay mucha gente que utiliza café de supermercado que ya viene con una molienda súper fina para prensas, tiempo de contacto mínimo. ¿Por qué? Porque vamos a extraer amargos y eso no lo queremos en la taza. Si tenemos la posibilidad de tener molino y tenemos un café muy denso, el café nos va a aguantar temperatura y nos va a aguantar tiempo, entonces podemos dejarlo un poquito más. La que sigue. Ahí les dejo un paso a paso sobre cómo hacer la prensa francesa.
Calentamos el agua, molemos el café, vertimos el agua caliente en la prensa para temperarla. Recuerden que es importante que todos los métodos estén temperados, inclusive cuando usamos máquina de espresso, las tazas están en la parte de arriba de la máquina porque también necesitamos cierta temperatura de la loza. Entonces, cogemos un poquito de agua, le damos vuelta para temperar el vidrio de la prensa. Ponemos el café dentro de la prensa, preinfusionamos, aplicamos el total del agua y tapamos sin bajar el émbolo, como está en el número 1. Esperamos el tiempo que nuestro café dicte, bajamos el émbolo y cambiamos de recipiente. Ahí estamos. La que sigue. Esta es la prensa. Entonces ahí ustedes ven el émbolo, ven la parte de arriba. Si ustedes bajan la parte de arriba, nunca va a llegar hasta el fondo. Mi recomendación es que siempre sirvan el 100% de la prensa, perdón, el 90% de la prensa en lo que se van a tomar. En las películas, normalmente la gente hace la prensa y la deja ahí. Y ella sigue extrayendo porque el café sigue estando en contacto con el agua. La prensa es mi método favorito porque como es un émbolo metálico, no hay absolutamente ninguna absorción de aceites que generan en parte el cuerpo del café. Solamente tenemos una pieza metálica que separa sólidos de líquidos. Punto. Entonces, es la prensa con la que yo normalmente pruebo los cafés una vez que los productores me los traen o las empresas me los mandan para yo revisarlo, yo lo reviso en prensa. Tiene un cuerpo alto, textura compuesta por los aceites porque no se los absorbimos y es levemente arenosa. Eso sí, ese es el costo de ser prensa. La taza se ensucia con sedimento. De cuidado, no lavar con jabón que tenga olor, desarmar el émbolo, porque hay mucha gente que nunca desarma el émbolo. El émbolo son 3 piezas, se dan vuelta por rosca y se desarman y se lavan. Y comprar una prensa de buena calidad. La mayoría del tiempo se deshilachan el tamiz que tiene. Cuando son prensas de mala calidad, se deshilachan y se dañan. Siguiente. Aquí vemos uno para V60. En este caso, este V60 es de cerámica, el que utilicé para la foto. En este caso no se hacen solamente 2 aplicaciones, sino que se hace 4 o 5. Con la receta que yo les dejé anteriormente de 40 por 680 pueden hacer 4 aplicaciones. Entonces, aquí en este caso lo importante es que ustedes hagan una aplicación en espiral, del centro hacia los lados y de los lados hacia el centro. Eso les va a permitir que no tengan islas y que tengan una dosificación lo más pareja posible sobre toda la cama de café. Cuando usamos máquina de espresso nos enseñan a compactar nivelado. Y si nosotros no compactamos nivelado, el café va a salir más rápido por un lado que por el otro. Es igual acá. Si nosotros no dosificamos parejo, cuando terminemos de dosificar, nos vamos a dar cuenta que extrajimos más de un lado de la cama de café que de la otra. ¿La que sigue? Igual, ¿cuál es el paso a paso? Eso les queda ahí. La siguiente. ¿Cuáles son las características de un V60? Cuerpo medio por el tema de los aceites. Es más limpio porque tiene ausencia de residuos. Eh, Tiene mayor balance de sabor. ¿Por qué? Porque como no tenemos sedimentos y también como se absorbió una parte del cuerpo, tiende a hacer que las tazas sean más dulces o que dependiendo del tipo de proceso tengamos muchísimo más disparado uno de los descriptores que otros. Recuerden que este tema del sabor tiene que ver que en la hoja de evaluación nosotros tenemos una evaluación que se llama balance y eso es lo que nosotros buscamos en una taza de café, que tenga complejidad en su 360, digamos, y podamos nosotros entender los sabores desde la acidez, el posgusto, el cuerpo, entender textura, incluso si hablamos de tazas brillantes o no. Si el amargo es muy alto, todo lo demás no vas a ver. Eso es como cuando nos enchilamos. Si estamos comiendo algo con picante y se enchilan, ya lo demás no le sabe porque ya se enchilaron. Igual que si está muy salado, igual que si está muy dulce, empalagoso. Entonces lo que buscamos es uniformidad. Y las bebidas hechas en filtrados de papel ayudan a ese balance y normalmente hace que las tazas sean más brillantes. La siguiente. Este, el Chemex, que es el favorito de Nelson, eh, es complicado, digamos, no es un método que a mí me encante, pero lo pueden ustedes experimentar. El tema es con él es que siempre tienen que usar moliendas no tan finas, más bien tienen que usar moliendas gruesas.
Aquí me equivoqué en la presentación. Nada más tomen nota que son moliendas gruesas. ¿Cuál es la razón? Aquí donde ustedes ven que está cayendo debajo de la parte de madera, se genera mucha presión de vapor. Y ese vapor solamente tiene un canal de salida, que es la boquilla que ustedes ven del lado izquierdo. Entonces, al no tener lugar para liberar esa presión, hace que la extracción del café vaya más lenta. Y entonces son métodos que se pueden tardar hasta 7 minutos con mucho riesgo de sobreextracción. La única forma en la que nosotros podemos, este, digamos que darle la vuelta a esa presión es o que usen un filtro de V60 número 3, que es más poroso, o que hagan moliendas más gruesas. Porque si no, el filtro se va a adherir a esa boquilla y la presión no va a tener por dónde salir. Entonces, ese es el tema con el Chemex. Usen molienda más gruesa, no le hagan caso a la presentación, que no lo corregí. Siguiente. Y ahí les queda el paso a paso de cómo hacer un V60. Recuerden siempre que todos los métodos de filtrado que utilicen filtro de papel es necesario humectarlos para quitarle los residuos de papel y un poco el sabor a papel. Este es tratado químico porque es blanco. Ahora existen unos de bagazo de caña que son oscuros, que son incluso hasta biodegradables. Siguiente. Entonces, ¿qué es el tema con el Chemex? Tiene cuerpo medio, es una taza mucho más aromática porque se encapsulan muchos de los aromas en la parte de abajo. Entonces, al no tener lugar por donde salir el vapor, por así decirlo, el vapor lleva componentes de aroma que son sumamente importantes para la bebida, entonces se encapsulan ahí, tienden a homogenizarse junto con la bebida. Entonces, tiende a ser más aromática y es ideal para procesos mieles o naturales. Igual no lavar con jabón, no es un florero por aquello de que en algún momento lo compren para meterle flores y dejar enfriar el café y utilizarlo como abono a las plantas, este que está en la parte de arriba en el filtro, eso con cualquier método. Eso lo pueden mezclar con un poquito de cal y le sirve como abono para las macetas de su casa. Siguiente. Importante, ningún método de extracción de estos dura más de 10 minutos. Obtenemos las mejores características en un specialty coffee. Son cómodos en precio, no es como una máquina de espresso que vale $7,000. Eso podemos comprar métodos low cost. Y nos olvidamos del coffee maker, que es la primera, no sé cómo lo llaman ustedes en su país, aunque sea por una vez. También nos da espacio para generar conversaciones muy interesantes sobre temas de café y en cafeterías, por eso es que se usa mucho, porque te da espacio como barista para poderte expresar y poder convertir todo el tema de la taza en una experiencia. Siguiente. Podemos experimentar diferentes recetas, resaltamos los atributos del café en cada taza, nos genera una conversación entretenida para los ratos de café y tendremos una excusa para decir yo pongo el café y la gente que traiga los bocadillos. ¿La que sigue? Esa sería la presentación. Muchísimas gracias. Traté de hacerla en poco tiempo porque sí quiero escuchar por lo menos unas 4 o 5 preguntas del foro. Érico, muchas gracias por tan maravillosa clase. Creí que su favorito era el Chemex, pero no, ya me queda muy claro que la prensa francesa. Por acá nosotros tenemos unas preguntas. De momento con los jóvenes no nos han hecho una pregunta en específico, pero de mi Ok. parte, estábamos hablando, bueno, usted estaba hablando acerca del compuesto que es súper, bueno, casi el 98% de la bebida se compone por agua. Y mencionaba por ahí usted que probemos el agua. Cuando usted nos dice probemos el agua, se refiere a qué debemos de encontrar en el agua, qué factores nos pueden ayudar, qué factores nos pueden definitivamente no ayudar. Mira, hay países, por ejemplo, donde no hay casi agua potable. Eh, entonces muchos utilizan, no sé si la palabra que voy a utilizar es correcta, pero nosotros acá le llamamos bidones, creo que ustedes le llaman garrafones. Ujú. Es una botella plástica grande, como de 5 galones, que es la que se usa normalmente para las máquinas de espresso y demás. Ese tipo de aguas también tienen componentes minerales y también tienen procesos trabajados químicamente. Entonces,
Hay aguas de esas que son muy dulces. Hay aguas de esas que son muy saladas. Nosotros lo que necesitamos es un agua lo más neutra posible. Entonces, cuando estudiamos para ser catadores, nosotros llevamos un curso de aguas. Em, y es importante para nosotros definir, por lo menos, agua que queda out completamente es agua que encontramos nosotros con sabores a aluminio. Entonces, cuando ustedes prueban agua con sabor a aluminio, que es como este sabor a herrumbre que les queda en la boca, descartada. Cuando ustedes compran agua con mucho que se vea turbia, puede ser que por algún proceso de saneamiento le hayan puesto cloro. Desde que la huelen se dan cuenta. Y de hecho hay un daño en taza que se llama fenol que se parece mucho al agua clorada. Entonces tenemos que probar el agua siempre. Y de entre las marcas tenemos que probar las marcas buscando el sabor más neutro. Y con esa podemos trabajar. Yo fui a El Salvador hace como un año y bueno, creo yo que también el agua va a depender mucho del país, porque por ejemplo, el agua de El Salvador, creo que nosotros aquí en Honduras estamos bien acostumbrados a un agua un poco más suave o más liviana y si mi percepción fue, en El Salvador el agua era como muy pesada, entonces no sé si estoy equivocado, pero esto realmente puede llegar a afectar en cuanto a la extracción. Claro, imagínense que el sedimento, vamos a ver, el proceso de extracción de los sólidos solubles, cuando las aguas son más pesadas, es más denso, es más difícil de extraer. Entonces tenemos que buscar aguas también que sean neutras. Nosotros no nos damos cuenta de esto porque nada más compramos el agua, pero cuando empecemos a tomar conciencia de que el agua tiene sabor, Correcto. vamos a empezar a entender las diferencias. Y ahí ustedes van a encontrar marcas de agua que ya estén procesadas, que tal vez vayan a estar más estables que otras. Eso porque no tenemos la posibilidad de estarle midiendo pH y minerales y sodio y demás, pero sí es importante que nos demos cuenta que es importante probar el agua. ¿Qué más aparato de medición que nuestra propia boca, verdad? Así mismo, y así nos vamos acostumbrando a poder entender el mundo de los sabores aplicados, pero probando el agua primero. Correcto. Por ahí la vez pasada estaba platicando con un colega y decía, o sea, cuando vas a una competencia de filtrados, o sea, enfócate primeramente en el agua, después buscas el café que vas a utilizar, porque el agua es muy importante para que tengas una buena extracción, para que tengas una buena calidad en tu bebida. Y Ahora, pues, los filtros han venido a ayudar mucho porque ahí hicieron la pregunta a poder estabilizar el agua y quitarle muchos minerales que trae, mucha basura, mucha suciedad. Es súper importante, pero también el buen mantenimiento del filtro, correcto. porque los filtros tienen una vida útil y las sales que trae el filtro para poder hacer esta conversión también tienen una vida útil. Entonces no quiere decir que por poner un filtro ya nosotros vamos a tener un agua por los siglos de los siglos, amén, en buena calidad sin darle mantenimiento a ese filtro. Ujú. Por acá, Karen Bajurto nos pregunta si en la presa francesa se sienten más los atributos del café que en el B60. Sí, la prensa francesa te conserva el cuerpo. ¿Cuál es el costo? Vas a tener sedimento. Ujú, El correcto. V60 va a tener menos cuerpo porque esos aceites van a ser absorbidos por los filtros de papel. No solamente en el V60, pensalo en el Chemex, pensalo en el chorreador que era con una media, pensalo en el sifón que también tiene un filtro, pensalo en el Aeropress que también tiene un filtro de papel chiquitico. Pero este, va a ser siempre más limpia. ¿A cuál costo? Al costo de la absorción de los aceites por parte del papel o de la tela. Eso es básico. Entonces, para que vos tengas claro qué querés ganar en unos y qué vas a perder en otros. Por ejemplo, por acá Manuel Agustín nos pregunta, manda saludos desde Ecuador. Bueno, ya lo había mencionado usted en lo que es la presentación, pero él quiere hacer como que tal vez le aclara un poquito más acerca de cuál es la diferencia entre filtrado e infusión. ¿Cuál es Ok, la diferencia? Ujú, no es que sean diferentes, está filtración por goteo, que es lo que usa filtros de papel, y está filtración por inundación o ujú, por inmersión. La diferencia está en que en uno vos colocas el 100% del café en un recipiente y le aplicas el agua por completo y él va a quedar sumergido y va a empezar a hacer la extracción.
En el otro, que es de filtrado por goteo, vos vas a hacer una aplicación y por la conicidad del método o por la caída por gravedad vas a empezar a ver una gotica o un chorrito que es el que baja. Entonces esa es la diferencia entre las dos. De inundación existen pocos realmente. Cuando saben usar uno de estos de la media bien hecho, normalmente se hace apagado o primero se hace por inmersión y después se cuela. El de la prensa es igual, hay uno que se llama Eva Solo, que la botella es muy bonita, de hecho viene vestida con neopreno, que también funciona de esta manera. Entonces, esas son las variantes, pues. Por aquí Karen Barhurton siempre nos hace otra pregunta, algo interesante, pero creo que el indicado para contestarla es usted. Nos consulta si la agua ozonificada se puede utilizar. Claro, o sea, es una de las aguas más estables que hay, lo que pasa es que no son tan baratas, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros darnos el lujo de utilizar agua ozonizada en cualquier preparación de café que queramos hacer. Ok, correcto. Sí, definitivamente, pues el tema de métodos de filtrado, cuando hablamos en el mundo barista, es un tema sumamente amplio. No es solamente hacer el cafecito y servirlo en la taza, definitivamente no. Bueno, ustedes saben que Ejérico es una persona que es muy profesional en el tema y pues siempre le estamos animando a hacer sus consultas por acá. Por ahí dice que cuando nos va a dar uno más intensivo de filtrado, dice, saludos desde México. Vea, el tema del filtrado a mí no hay nada que me apasione más que darlo presencialmente, porque muchos de estos temas no se entienden bien hasta que ustedes ven granulometrías, utilizan el V60 en las cuatro dosificaciones y entienden por qué es que hay que controlar, porque ahí vi una pregunta de que por qué es que tengo que controlar el agua. No es lo mismo que te lo explique a que lo entiendas por sabor. Entonces, hagan el V60, los que tengan V60 en esas cuatro aplicaciones que yo les estoy diciendo, pero cuando cortan cada aplicación, muevan el V60. Entonces Ujú. hacen una primera aplicación con los 80 ml y lo pasan a otro recipiente, le ponen 200, lo pasan a otro recipiente, le ponen 200, lo pasan a otro recipiente, le ponen 200. Ahí aplican los 680 y se van a dar cuenta por qué les digo lo que les digo. Ok, por acá también nos preguntan cuál es la diferencia entre el filtro del B60 y la del Chemex. Stephanie Rosario. Ajá, el filtro del Chemex es un papel muy, 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 muy denso. De hecho, ustedes desde que lo tocan y desde que lo tienen que mover para darle la forma que ocupa el Chemex, es muy pesado el papel. La razón es porque cuando nosotros tomamos el cono, le ponemos tres pliegos de un lado y un pliego del otro, y esos tres pliegos los ponemos del lado del canal para que se convierta en una pared, perdón, más rígida por donde el vapor pueda salir. Porque si lo hacemos al revés y ponemos el que es una sola hoja, se va a adherir al canal del Chemex y va a ser todavía más lento el proceso de extracción. Pero es un papel, al ser tan duro, todavía absorbe más. En cambio, el V60 es más poroso y el V60 número 3, que es más grande, les permite trabajarlo en el Chemex y que no se les caiga. Entonces, por esa razón, para ayudarle al método a generar una mejor extracción, es que yo recomiendo el DUE60 número 3. Ok, y por acá tenemos otra pregunta bien interesante. ¿Qué sucede con el agua de ecofiltro? ¿Se recomienda? Así es el que les acabo de decir, que el tema de poner el Ah, filtro no quiere decir, si por ecofiltro te refieres a los filtros de agua purificada que van por la fuente de agua y sirven, este, está bien, te estabiliza, pero no quiere decir que no tengas que darle mantenimiento al filtro. muchas gracias, muchas gracias. Sí, pues entonces igual nos mandan saludos desde Costa Rica. Dice que el agua aquí es consumida directamente del grifo, sin embargo, el uso de un filtro de agua es necesario, ¿verdad? Siempre, pucha, qué bendición en Costa Rica, ¿verdad? Que puedan utilizar el agua directamente del grifo. Sí, pero también hay que tener un tema para la tica que nos pregunta, porque yo creo que vi la pregunta por allá aparecer. Ah, Acordate que nosotros tenemos diferentes cantidades de minerales de acuerdo al piso altitudinal donde estemos sirviéndonos el agua. Entonces no es la misma agua, hablando de zonas de Costa Rica, que vos vas a tomar en Punta Arenas a la que vas a tomar en la zona de Los Santos. El filtro ayuda porque estabiliza y es un hecho, pero también en caso de que no todos los hogares tienen filtro, probala siempre antes
para poder entender la dinámica del agua y si tenés que comprar agua o no. Ok, y bueno, solamente para aclarar ya la última pregunta, bueno, más que dos preguntas, sino que es una aclaración para todos los jóvenes caficultores, por ahí mire una como muy fugaz, y es que el tema de los diferentes métodos de filtrado, las diferentes extracciones que podemos manejar, van a cambiar el sabor, van a cambiar la densidad de la taza. Sí, y no solamente el método, ahí hay una correlación en toda la cadena de lo que vimos hoy. La altitud donde se sembró ese café. Entre zonas más altas, más denso. O sea, que vas a tener más cuerpo. El proceso de beneficiado. Si vas a tener un café lavado, le estás apuntando a acidez y le estás apuntando a cuerpo, no le estás apuntando tanto a otras sensaciones de sabores. Si vas a usar un miel, le estás apuntando a dulzor adicional a la densidad y muy poca acidez. Si le vas a usar un natural, le estás apuntando a otras cosas diferentes y entonces la granulometría o la partícula de molienda va a definirse también de acuerdo al proceso de sabor que tienes y al resultado final que busques. Entonces es una cadena que por eso buscaba en esta presentación que enlacen ustedes cada uno de los puntos y tomen las decisiones en función de altitud, de proceso y de método. Bueno, entonces, Ejérico, realmente que muy interesante lo que ha sido su presentación, su clase. Realmente siempre agradecidos con su participación. Nosotros, de parte del staff de jóvenes caficultores, nosotros pues aquí estamos queriendo cerrar el curso el día de hoy. Muchas gracias a todos estos jóvenes que han llegado hasta aquí con nosotros. Realmente que fue una semana un poco intensa. Por ahí estuvimos, bueno, no sé, esos corazones ahí que le están saliendo. Estuvimos realmente muy amenos a lo que fue la clase. Los instructores estuvieron, yo no, la verdad que al nivel que esperábamos, no, realmente que estuvo más arriba de eso. Entonces, creo que yo de mi parte estoy muy contento con todos los instructores. Agradezco especialmente a todas las personas que realmente han puesto su confianza y tiempo, han invertido prácticamente su tiempo en nosotros. Y pues bueno, el licenciado Jerico, no sé si usted le quiere dar unas palabras de despedida a los jóvenes, mientras luego iniciamos también con la ingeniero Rosa, que ella nos va a dar unas palabras también de despedida por el curso y por ahí les trae una sorpresita. Bueno, ahí me estaba escribiendo Marvin a mi teléfono, burlándose de que siempre la tengo en contra del Chemex. O sea, yo dije, le voy a decir, pero después, así que ni modo, pero siempre me mencionó, entonces, por ahí vamos a ver si le conseguimos en la calle. Voy a quedar en la calle, pero se la conseguimos. Les agradezco mucho. Para mí, la verdad, ese tema es muy pasional. Siempre les digo lo mismo. Compartir un poquito de lo que uno ha aprendido. Yo en temas de sabor soy muy purista. Entonces, lo único que les puedo decir es que no se dejen llevar de buenas a primeras por lo que les digan. Lo más importante es que entrenen su paladar, que entiendan la dinámica del por qué se hace una receta estándar para probar diferentes tipos de café y empiecen a tomar decisiones sobre su compra. Porque al final de cuentas el dinero es de cada uno de ustedes y el café, ustedes van a definir cuál café quieren. No todos los cafés son para la misma hora del día. En la mañana queremos despertarnos y en la tarde queremos relajarnos. Entonces tenemos cafés para cada tiempo del día. Pero el máximo provecho lo vamos a sacar cuando nosotros aprendamos a entender el café y su dinámica. Entonces sería mi consejo, agradecerles por invitarme una vez más y a todos por formar parte del curso. Tenemos Nestlé Jóvenes Caficultores, Nestlé Jóvenes Baristas en Honduras para los que quieran llevar este curso presencial. Y tenemos Nestlé Jóvenes Baristas en Costa Rica también, para los que quieran llevarlo acá y poder tener ya un desarrollo práctico mucho más importante. Allá tienen al barista más cool de toda Centroamérica, así que se los recomiendo. Ustedes lo ven en pantalla ahí. Licenciado Ejérico, la verdad que vuelvo y repito, muchas gracias. Le vamos a dar entrada a la ingeniero Rosa para que pues nos brinde sus palabras ahí y éxitos. Gracias, estimado compañero. Y bueno,
Jerico. Bueno, Jerico, muchísimas gracias por esta clase que nos brindó y por siempre pues apoyar aquí a los jóvenes con este proyecto. Y también para los jóvenes, pues hoy tenemos algo muy especial para ustedes. A continuación lo van a ver en pantalla. Y pues, ¿qué creen? Cuando ustedes ven esa bandera, bueno, me imagino que algunos saben dónde es. Bueno, es Suiza y ustedes dirán, pero ¿por qué Suiza? ¿Qué está pasando? Resulta que el próximo curso que tenemos lo va a dar la Universidad de Berna. La Universidad de Berna pues está ubicada en Suiza y nos trae un curso muy increíble que va a ser de mucha utilidad para ustedes, el cual se llama Sostenibilidad e Innovación en la Industria del Café. ¿Cuándo vamos a tener este curso? Bueno, vamos a dar inicio el 3 de febrero y termina el 7 de febrero. En este curso traemos un horario especial. Va a ser a las 12 del mediodía, bueno, porque ustedes saben, es Suiza, tenemos horas de diferencia, entonces pues era el horario que nos podíamos acomodar. Y también pues la encuesta que hicimos, que varios de ustedes nos colaboraron con eso, entonces este horario va a ser especial, pero los invitamos a que desde ya puedan inscribirse, porque vean, tener este tipo de contactos con una universidad pues tan reconocida en Suiza como es la Universidad de Berna, pues va a ser algo de mucha ayuda para ustedes. Además, en su certificado, pues va a venir con los logos de Berna, aparte de los otros logos que ya tenemos. Y para tener más detalles de lo que vamos a ver en ese curso, bueno, vamos a tener como una primera clase que se va a enfocar en la sostenibilidad de la cadena de valor del café con la doctora Ingrid Fromm. En la segunda clase vamos a tener nuevas regulaciones y legislaciones en la cadena del café y sus implicaciones para caficultores con la doctora Jimena Solar. En la tercera clase, bueno, son los desafíos en la rentabilidad del café y un enfoque del ingreso digno con el ingeniero Emerson Carías. Luego en la cuarta clase vamos a tener un suelo fértil para el café, enfoque en la gestión del suelo, la fertilización y los abonos orgánicos con la señora Cilia Buller. Y la última clase, para cerrar este curso, vamos a tener el comercio directo del café, experiencias de Quimbaya con la señora Maite Array. Ven que tenemos clases muy interesantes con mucha diversidad de clases y de temas que se van a tocar en este curso. Entonces, desde ya les hacemos esa cordial invitación para que puedan inscribirse y para que puedan ver el curso. Sí es muy importante pues que ustedes se conecten por Zoom o por cualquier otra de las plataformas. Lo ideal es que lo hagan por Zoom para que puedan hacer las preguntas en tiempo real y pues que tengan ese contacto que los doctores y los ingenieros aquí les puedan pues responder sus dudas y pues ahí son las conexiones que vamos a tener y todo esto pues para ustedes jóvenes caficultores para que sientan que pues que se está trabajando porque la caficultura se siga manteniendo y que pues sigamos produciendo café, ¿no? Que es lo que al final queremos que no se pierda esta maravillosa cultura que tenemos del café. Y bueno, también pues yo quiero felicitarlos porque hoy pues es su graduación de este curso, calidad de café y arte latte y pues pronto van a ver en pantalla el video de su graduación. Entonces, muchas felicidades y también quiero agradecerles a todos los que nos compartieron sus historias de éxito. Nosotros estamos haciendo una compilación de esas historias de éxito de cómo jóvenes caficultores les ha ayudado, les ha permitido crecer o mejorar algo en su proyecto, en su finca o en lo que sea. Entonces estamos muy contentos por todas las personas que pudieron compartirnos y al igual a las personas que no, pues siempre estamos aquí y esperamos que este proyecto les esté siendo de mucha ayuda. Y bueno, yo sin más que decir, los dejo aquí con su video de graduación y muchas felicidades y pronto estarán recibiendo su certificado.
Bueno, jóvenes, bueno, ahí quizás no todos pudieron salir en el video, bueno, algunos pues no pudieron mandar sus fotos o algunos que las mandaron un poquito tarde, entonces ya no se pudieron agregar al video. Entonces, pues les invitamos que para los próximos cursos que vamos a estar teniendo, pues nos envíen sus fotos con un poquito más de tiempo para nosotros también tener ese chance pues de agregarlos en el video y que puedan salir en el video porque es su graduación. Es pues parte de que ustedes se sientan felices y contentos de que llegaron hasta aquí, de que pudieron culminar un curso más con nosotros, con jóvenes caficultores y con toda esta pues iniciativa que se está haciendo por todas las personas que, no solo las personas que cultivan café, sino todas las personas que están relacionadas con el café de una u otra forma. Entonces, pues muchísimas felicidades y también para aquellos chicos que no se pudieron conectar a todas las clases, pero todavía pues recuerden que tenemos diferentes plataformas donde la clase queda grabada y ustedes la pueden ver y pueden pues registrar su asistencia para que así también pues aprendan y vean todos los temas interesantes que se impartieron en este curso y que pues se han impartido en diferentes cursos. Entonces les invito a que si no se pudieron conectar por Zoom, que vean la clase, ya sea por YouTube, por Facebook o por Telegram. Y que una vez pues hayan visto la clase, llenen su asistencia. Para nosotros pues eso también nos sirve como algo para que ustedes puedan tener su certificado. Y pues de aquí yo me despido, gracias y nos vemos en el próximo curso con la Universidad de Berna. Muchas gracias, ingeniera Rosy. Solamente ya para despedirnos, chicos, les agradecemos mucho por su participación. Un saludo a José Reyes hasta la tierra de Caramelita, por allá pues nos está saludando, nos pide saludos siempre, un fiel joven caficultor. Y pues yo también les quiero agradecer de forma personal, pues yo estuve a cargo de este curso esta semana y realmente fue un reto para mí, así que... Muchas gracias chicos por su asistencia. Durante la semana pasada les prometí que les iba a enviar un video acerca de cómo hacerse un capuchino sin necesidad de una máquina de espresso. Lo tengo pendiente, ya trabajamos el video con el licenciado Fernando, así que estén atentos a los chats, estén atentos a las páginas de Facebook, YouTube y Telegram para que ustedes puedan ver ese video y pues sin necesidad de una máquina de espresso puedan crear un capuchino, un latte que realmente les sienta bien esa bebida y que digan, lo aprendimos en jóvenes caficultores. Chicos, sin más preámbulos, muchas gracias, saludos, buenas noches.